Buenos días, te saludo con gusto mañana de sábado 10 de abril. Lo que vamos a ver hoy es un suculento banquete de principios evangelísticos en Lucas capítulo 10 del 1 al 24. Jesús elige a 70 discípulos y los manda como un equipo de avanzada para que lleguen antes que él a las ciudades donde él tenía planeado ir. Se dice que quizás los estaban mandando a la región de Judea y de Perea, es decir, un poquito más allá de Jerusalén. Y a estos discípulos Jesús les da instrucciones, principios que hasta el día de hoy deben regir nuestra vida cuando estamos hablando del trabajo evangelístico. Por ejemplo, tenemos allí que Jesús dice a estas personas que rueguen al Padre que siga enviando obreros a su mies, porque estos siguen haciendo falta y la mies es mucha. Y hasta el día de hoy, cuando hablamos de evangelismo, siempre nos van a faltar manos y pies para hacer esta tarea. Nunca van a sobrar aquellos que deseen hacer la obra de compartir el mensaje de salvación. Así que tenemos que seguir orando y, por supuesto, no nada más orar, sino nosotros unirnos a ese ejército que va a servir para compartir el evangelio. Vemos que Jesús también les dice que la tarea es urgente, por lo tanto no deben perder tiempo en saludar por las calles, y esto se refiere al saludo allá en Oriente, donde era toda una serie de formalismos que incluía una visita a la casa y una cena, es decir, era perder demasiado tiempo cuando la tarea es urgente. También no debían de estarse cambiando de casa en casa, hospedarse en un lado y en otro, sino establecer un centro de operaciones para evitar la pérdida de tiempo con las mudanzas. Vemos que Jesús les dice también que cuando lleguen a un hogar los saluden diciendo: la paz de Dios sea sobre este hogar, sobre ustedes, sobre las personas. Y si las personas los reciben, esa es la clave para saber que hemos encontrado y hallado al hombre de paz de ese lugar, que no solo nos dará hospedaje, que no solo suplirá nuestras necesidades mientras hacemos la tarea de evangelismo, sino que es la persona que Dios ya ha escogido previamente para bendición de ese pueblo. Así que es importante encontrar en las colonias, en las ciudades, donde hay que hacer este evangelismo de avanzada, de entrada, a hallar a esas personas, porque son claves para que el reino de Dios se establezca en su lugar, en su ciudad. Así que busquemos con insistencia al hombre de paz. Tenemos más instrucciones. Jesús les dice: si los reciben allí en la ciudad, entonces sanen a los enfermos, liberen a los endemoniados, proclamen el mensaje de salvación. Si en la ciudad entonces no los reciben, sacúdanse el polvo de sus pies y declaren que ese lugar ya fue visitado, ya tuvo la oportunidad, que el reino de Dios se acercó hasta ellos, pero ellos lo rechazaron. Dice después la lectura que estos 70 regresaron para darle su informe a Jesús, y regresaron emocionados diciéndole al Señor lo siguiente: fíjate, Señor, que aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ellos estaban fascinados de ver que los enfermos sanaban y que los endemoniados quedaban liberados. Pero Jesús les dice: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Aquí hay dos palabras de advertencia. Número uno, cuidado con el orgullo, porque así como estos estaban sintiéndose muy bien al ver cómo ese poder y esa autoridad les era concedido, pues eso fue lo mismo que hizo a Satanás caer del cielo. Así que tengan cuidado con el orgullo. Y la segunda advertencia tiene que ver con que más allá de las señales milagrosas, tienen que enfocarse en el milagro más importante, que es que las personas están viniendo a la salvación y sus nombres están siendo escritos en el libro de la vida. Todos estos principios nos ayudan aún hoy, que estamos hablando casi de 2000 años después de que esto sucediera. Todavía estos principios están vigentes, son válidos para nosotros. Aún debemos orar
por obreros, aún debemos ponernos nosotros en la lista de candidatos para ser obreros que evangelizan, aún debemos buscar al hombre de paz, aún debemos de entender que la tarea tiene un carácter urgente y no deberíamos desperdiciar tiempo, aún debemos mantenernos humildes sabiendo que toda esta obra de salvación le pertenece al Señor Jesús. Su Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia, de juicio. Nosotros solo somos mensajeros, somos importantes, pero no indispensables. Recuerda, sin Dios nosotros no podemos, pero sin nosotros Dios no lo hará. Así que esto es muy importante para que recordemos que tenemos una tarea, una misión que cumplir en la tierra, y esa misión es dada para todo aquel que se dice ser un seguidor de Jesús. No es solo para los profesionales del evangelio como los pastores o los misioneros o los maestros o los evangelistas. Esta tarea ha sido encomendada a todo aquel que dice ser un seguidor de Jesús. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. Vayamos a esos lugares, compartamos el evangelio a la manera del Señor Jesús y así démosle gloria a su nombre. Que Él te bendiga en este día.